Hola, buenas tardes, mi nombre es María de Guadalupe Sánchez Fuentes. Actualmente curso el diplomado en Derecho Constitucional y Prácticas de Amparo con el licenciado César Antonio Ramírez Casillas, que nos imparte el módulo 4 con respecto al amparo directo. Yo y mi compañero les presentaremos la siguiente sentencia, que es con respecto a la sentencia número 3 de Derecho Penal. Respecto al índice de la sentencia del amparo en revisión, junto a mi compañero Ricardo Brian Sánchez Olivera, les presentaremos cómo estará compuesta esta sentencia. Pues principalmente se debe de explicar cómo se derivó la sentencia, cómo se analizó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué conclusiones se llevaron y independientemente también la opinión de nosotros con respecto a esta sentencia. El tema principal de la sentencia es un asunto con respecto al amparo directo en revisión por el ponente ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de acuerdo al proceso penal de delitos de violación equiparada y homicidio calificado, estipulado en el artículo 16 del Código Penal de la Federación, en Ciudad de México. De acuerdo a los antecedentes del caso, se origina por un proceso penal contra una mujer que fue condenada por un delito de violación equiparada y homicidio calificado por omisión. Según los hechos, su pareja antisentimental agredió sexualmente y causó la muerte de su hija menor de edad. La acusación se sostiene que la madre, al no intervenir ni evitar los hechos, incurrió en una omisión punible de la que hizo responsable de los delitos bajo la figura de la comisión por omisión establecido por el artículo 16 del Código Penal Federal, de acuerdo a la Ciudad de México. De acuerdo a su cuestión jurídica para resolver, principalmente se hace un análisis para determinar cómo está conformado o tipificado el artículo 16 del Código Penal de la Federación, ya que es un delito por omisión, vulnera el principio de exactitud en la aplicación de la ley penal. Este principio, ¿qué exige? Principalmente, pues no aclara el modo ni precisa que si cualquier de las personas que pueden intervenir en una consecuencia jurídica de esa conducta, ¿qué pasa? El análisis que se llevó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe responder citado por el artículo que cumple los requisitos constitucionales, principalmente de legalidad, y que no son contrarios a la ley y no sean demasiado ambiguos. De acuerdo en la precisación del análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué significa la comisión por omisión? De acuerdo al amparo en revisión, se revisó si la falta de acción de la madre puede equipararse en una conducta activa delictiva. ¿Qué pasa con esto? Si la jurisprudencia reconoce que una omisión puede ser delictiva cuando la persona tiene una obligación legal de actuar y no lo hace, está haciendo una conducta punible. De acuerdo al principio de legalidad penal, se examinó el artículo 16, que se define de manera precisa en las circunstancias de una omisión que puede considerarse delictiva o si deja un margen de interpretación que podría vulnerar garantías individuales. ¿Qué pasa con esto? Que debe haber un deber garante. ¿A qué se refiere esto? Que se evalúa si la madre tenía un deber jurídico especial de protección sobre la menor. ¿Y qué pasa con eso? Que en determinación, en la comisión de un delito, ella no se hizo responsable de ese tipo de acciones. Así que ella pudo actuar conforme a eso, pero en este caso no lo hizo. Mi opinión, de acuerdo sobre la sentencia del amparo 92/2018, es que la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en este caso, es acertada, ya que fue fundamentada y se refuerza a la importancia
del deber garante en el derecho penal. De acuerdo a esto, se hace una precisación en la corrección de la aplicación del principio de la comisión por omisión, ya que en esta sentencia confirma que no solo se delinque por acción, sino también por omisión, siempre y cuando el deber jurídico, claro, debe de impedir el resultado. En ese caso, la madre tenía la capacidad y la obligación de impedir esa agresión y la muerte de su hija, por lo que hace una inacción y es jurídicamente responsable. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que no viole el principio de exactitud en la aplicación del derecho penal y se hace lo que es la protección sobre las víctimas que fueron vulnerables. Y se procede a reforzar una obligación entre los padres y ciudadanos para proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. De acuerdo a la sentencia, se analizó adecuadamente los factores psicológicos y emocionales de la madre. En algunos casos de violencia familiar, las víctimas pueden estar sometidas a un estado de miedo o control psicológico por parte de su agresor, lo que podría limitar su capacidad para poder accionar en esos casos. Ya que si la madre vivía bajo amenazas o coacción por parte de su pareja, esto podría haber sido considerado como una atenuante o causa de inimputabilidad. Sin embargo, el tribunal determinó que ella sí tenía la probabilidad real para poder intervenir. Llegando a la conclusión de la revisión de este amparo 92/2018, la sentencia es jurídicamente correcta y socialmente relevante, ya que fue realizada por ideas de que los padres y ciudadanos tienen una responsabilidad importante para proteger a sus hijos. Además, constituye a la seguridad jurídica. Al configurar esta comisión por omisión es válida y aplicable, para el derecho penal. No obstante, cada caso debe de ser analizado con determinación para asegurar que cada persona pueda ser atendida adecuadamente jurídicamente hablando para llegar a un tipo de condición y no llegar por medio de amenazas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, en cuanto a mi amparo, en revisión la sentencia, lo que a mí más me interesó fue el tema en el cual se aborda la forma en la cual se lleva el proceso, pues en la primera instancia las personas, en este caso Ministerio Público, aborda el tema sobre el delito de omisión para la señora Julieta, pues dentro de este delito el tema de la menor, en el cual establece que, pues bueno, ya que hubo por ahí violación sexual por parte de la pareja sentimental de la señora Julieta, pues pasa este suceso, llega por ahí a haber un problema mayor en el cual fallece la menor por golpes en el cráneo y demás, y pues bueno, la primera instancia resuelve que la señora Julieta, al tener la omisión en cuanto a el denunciar el delito, pues le impone en verdad una sentencia en el cual los abogados de la señora Julieta pues se van al amparo. Una vez en el amparo, el tribunal colegiado resuelve, pero no tanto en el artículo 16 de la Ciudad de México del Código Penal, sino en la forma en la cual se está llevando el proceso, que evidentemente es violatoria de derechos humanos. Esto establece la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Colegiado, por actos como lo son la tortura, la incomunicación, etcétera, etcétera. Como bien se sabe, el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que casos urgentes son precisamente
tortura y casos de incomunicación en el cual se basan los asesores jurídicos de la señora Julieta. Para posterior a ello se emite una sentencia distinta. Una vez que el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte resuelven esta situación, se le da la orden, por así mencionar, de que se reponga el procedimiento, toda vez que hubo ahí temas relacionados con la puesta a disposición, así como las formas en las cuales los agentes del Ministerio Público o personal de investigación se condujeron con la señora Julieta. En este caso, con la violencia, por así mencionarlo, la tortura, en el cual pues la señora Julieta fue víctima, si así lo queremos ver. Y pues bueno, dentro de toda esta situación, el artículo 16, en el caso de la omisión, y según las entrevistas de la señora Julieta, pues ella no dudó en denunciar estos hechos de la pareja sentimental con la menor hija. Sin embargo, la primera instancia resuelve que el tipo penal es adecuado al artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México. Bueno, una vez visto esto, lo que a mí más me llama la atención es eso, justamente, la forma en la cual los asesores jurídicos le dan a saber al Tribunal Colegiado y posterior a ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa parte de la tortura, esa parte de la incomunicación, esa parte en la cual la ley de amparo, como bien mencioné en el artículo 15, menciona sobre casos urgentes, que bien, en este caso, los casos urgentes son precisamente los consagrados en este artículo. Incomunicación, tortura, privación ilegal de la libertad, y me refiero a ilegal en un tema que no están dentro de un proceso, sin embargo, pues se les está privando de la libertad. Bueno, dentro de esta situación, a mí me llama mucho la atención esa parte en la cual la Suprema Corte no se va tanto en el aspecto del artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México, sí, pero se va más al tema del proceso en la cual se lleva la puesta a disposición y demás actuares de los primeros respondientes, o en este caso las autoridades ministeriales encargadas de la investigación. Entonces, para concluir, a mí lo que me llamó la atención fue la forma en la cual la Suprema Corte, tribunales colegiados, juzgados de distrito, invocan más el hecho al proceso que al encuadramiento del delito. Bueno, yo con esto concluyo mi exposición junto con mi compañera Guadalupe, y pues bueno, esta es mi breve presentación.